La Perris busca acuerdo. Información de inteligencia obtenida por Milenio revela que Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, que traicionó a Iván Archibaldo Guzmán y aportó información para lograr detenciones de los Chapitos, busca acuerdo para entregarse a México o Estados Unidos, ante temor por represalias de sus ex socios criminales. Acuartelados y amenazado. En Oaxaca, autoridades evitaron un paro de 318 policías estatales que se acuartelaron tras rumor de despidos por no pasar exámenes de control y confianza. Yo estoy muy seguro de que Dios existe y bueno, yo pongo todas las manos de Dios, de los ciudadanos que creen en mí y vamos a seguir en esta lucha. Mientras en Puebla, alcalde de Izúcar de Matamoros revela que ha sido amenazado, pero en lugar de denunciar, se pone en manos de Dios. Y aquel que lo haga en el 2027 pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Frenan nepotismo. La presidenta de México y la de Morena envían mensajes contundentes para que al menos en su partido no compitan en las próximas elecciones familiares directos de quienes hoy ostentan cargos. Se vería muy mal, advierte Sheinbaum, cambiaremos estatutos, confirma alcalde. Comisión en Washington. Funcionarios mexicanos arribaron a la capital estadounidense para reuniones comerciales y de seguridad. Hoy, Trump extendió un mes más la imposición de aranceles, pero funcionario advirtió que el 4 de marzo evaluarán si México ha cumplido con su parte en migración y combate al narco. Muy buenas noches. Fuentes de inteligencia del gobierno federal confirmaron a Milenio que Humberto Figueroa Benítez, La Perris, quien hasta hace poco era uno de los hombres más cercanos a Iván Archibaldo Guzmán, está negociando un acuerdo para entregarse a las autoridades, principalmente de Estados Unidos. Según este reporte, La Perris tiene miedo de una venganza luego de que en este espacio y demás plataformas de Grupo Multimedios revelamos la semana pasada que su traición derivó en las capturas de El Güerito y el 200, hombres cercanísimos a Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos. Jorge Martínez tiene los detalles. Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, sigue traicionando a la facción de los Chapitos. Y no solo esto, tiene tanto miedo de que lo maten que ahora negocia su entrega con los gobiernos de México y Estados Unidos. Información de inteligencia federal obtenida por Milenio señala que Figueroa Benítez le pidió ayuda a Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, rival de los Chapitos, para asesinar a Luis Alfonso López el Toner, nuevo jefe de seguridad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero los sicarios de la Malliza solo hirieron al Toner, quien fue atendido en un hospital de Culiacán. Entonces Figueroa Benítez decidió dar aviso a las autoridades mexicanas de la ubicación del sicario y luego comenzó a negociar su entrega con las autoridades para protegerse. Anteriormente en este espacio se reveló que La Perris ya había filtrado información a las autoridades para poder capturar a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, José Ángel Canovia Insunza, El Güerito, y Kevin Alonso Gil Acosta, el 200, todos integrantes del círculo de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. Estas detenciones han debilitado la estructura criminal y de seguridad del Chapito y de sus hermanos, que, desde septiembre pasado, están en guerra con los Mallitos, la otra facción del cártel de Sinaloa, liderada por el Mallito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada. Para Milenio Noticias, Jorge Martínez. Mientras las traiciones como esta pesan, la violencia no para en Sinaloa. Esta mañana un chofer de transporte urbano de Culiacán fue asesinado a balazos en la colonia Plutarco Elías Calles. En el momento del ataque, la víctima estaba fuera de servicio, se transportaba en una motocicleta. Por la tarde, al menos 2 sicarios mataron a una mujer cuando caminaba en la colonia Francisco Villa, también en Culiacán. La mujer tenía solo 32 años. También en Sinaloa, la violencia puso en duda la realización del Carnaval de Mazatlán, con más de 100 años de historia y que, por cierto, inicia mañana. Por la tarde, el Grupo Firme anunció que cancelaba su concierto del 1 de marzo a través de este comunicado, en el que informó que el bienestar de su equipo y de su público son lo más importante. Esta decisión se dio tras la amenaza que le hicieron a la agrupación en una manta abandonada junto a una cabeza humana en Tijuana, Baja California. Horas antes, también cancelaron su presentación en Mazatlán los cantantes Jorge Medina y Josi Cuen, quienes mañana formarían parte de la coronación del Rey de la Alegría. La alcaldesa de Mazatlán
Mazatlán confirmó que el carnaval sí se va a realizar a pesar de las amenazas y las cancelaciones y que la seguridad estará garantizada con un despliegue de más de 3,000 elementos de seguridad. También informó que las agrupaciones que cancelaron ya fueron sustituidas, por ejemplo, por el 90s Pop Tour y también por Los Aguilar. A todas y a todos les garantizamos no solamente una fiesta pacífica, sino también carreteras y caminos seguros, ya que la vigilancia se extiende a todas las vías de acceso a nuestro puerto. Ante la eventualidad de cualquier ausencia de grupos musicales o artistas, estamos prestos a sustituirlos y garantizar la calidad de todos los espectáculos. En Oaxaca, autoridades evitaron un paro de 318 policías estatales que protestaron después de un rumor sobre despidos porque no habían pasado los exámenes de control y confianza. El gobierno negó que exista una lista negra para correrlos. Mi compañero Carlos Abad estuvo con los oficiales. Esto fue lo que ahí documentó. 318,200 policías estatales de Oaxaca iniciaron un paro. Dejaron sus armas y tomaron el cuartel de la corporación para exigir que la Secretaría de Seguridad Pública cancelara el despido de aquellos elementos que supuestamente no aprobaron las pruebas de control y confianza, pruebas que se realizaron por última vez en 2021. Nos dijo que ya no habíamos pasado C3 y era baja y que iban a ver la forma de dónde nos van a acomodar. Los elementos denunciaron que circuló un oficio, el cual no mostraron, en el que aparecen sus nombres para ser cesados. Sin embargo, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien dialogó con ellos, aclaró que el documento no era una lista negra, sino una solicitud de información que sería integrada a los expedientes de cada uniformado. Acudimos, se les aclaró que de parte del secretariado no había alguna petición de esa información. También se les aclaró que por parte del secretario no había ninguna información en concreto y mucho menos una intención de despedir a nuestros elementos. Sin embargo, los agentes insistieron. Le dijeron a sus compañeros que no se dejaran engañar y que el oficio era para intimidarlos. A cada quien ya se le inició un procedimiento, ¿vale? Eso de manera global no funciona. Cada quien ya se le inició un procedimiento. Yo aquí traigo ya el documento, ¿vale? Donde yo le estoy solicitando ya las copias de la resolución que dictó el Consejo de Honor. Y esto ya es baja, ¿no? A nosotros ya nos suspendieron bonos por el hecho de no pasar control y confianza. Nuevamente, la secretaria aclaró y les dijo que nadie sería despedido y que este año deben realizar nuevamente las pruebas de control y confianza, pues es un ejercicio que debe repetirse cada 3 años. Tienen una evaluación vencida y lo que ellos necesitan es una evaluación nueva, es porque además los certificados tienen una vigencia de 3 años. Una vez aclarado el tema, el paro terminó y la funcionaria exhortó a los agentes a volver a sus labores con la promesa de que no habrá sanciones ni represalias contra los participantes. Con información de Carlos Abad, Milenio Noticias. En Michoacán fue detenido un líder extorsionador de limoneros y aguacateros de Tierra Caliente. Se trata de Gerardo N. Fue detenido en Apatzingán por el Ejército y por la Policía Estatal. Con él también detuvieron a Joana N., la hija de César Sepúlveda, el Botox, líder del grupo Los Blancos de Troya. El Botox y los detenidos están relacionados con el asesinato de 2 agentes de la Fiscalía General de la República el pasado 17 de febrero. En Puebla, el alcalde de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales, reveló que ha recibido amenazas del crimen organizado y a pesar de eso trabaja sin escoltas porque dice estar en manos de Dios. Mi compañero Jesús Zavala de Milenio y Canal 6 Puebla lo visitó en el municipio que está aquejado por la violencia. Yo estoy muy seguro de que Dios existe. Y bueno, yo pongo todas las manos de Dios, de los ciudadanos que creen en mí, y vamos a seguir esta lucha. A esa idea se aferra Eliseo Morales, presidente municipal de Izúcar de Matamoros, después de reconocer que ha recibido múltiples amenazas de muerte por parte de grupos criminales de la región. Solamente pusimos de conocimiento hace como un mes, le pedí a mi secretario de Seguridad Pública que fuera informando al secretario de Seguridad Pública del Estado, ni nadie detendrá que Izúcar de Matamoros avance. Yo invito a los delincuentes, a los maleantes, que si quieren trabajar, que se vayan a otro municipio. Aquí en Izúcar de Matamoros no los vamos a tolerar.
El martes lo hizo público y 24 horas después, Eliseo, alias el Chino Morales, continúa trabajando como siempre, sin custodia ni resguardo, pues asegura que no piensa ceder a quienes lo amedrentan, mientras que en las calles todo avanza con tranquilidad, pues además de ello señala que la policía se ha encargado de bajar las mantas de amenaza que se han colgado en la vía pública para evitar el miedo colectivo en la comunidad. Que vaya a descolgar lonas, mantas que me ponen, poniéndome sobre aviso, advirtiéndome, amenazándome. Pero bueno, yo creo que cuando uno se alquila está expuesto a eso y más. Solo le pido a Dios no ser parte de las filas de un expresidente asesinado y que no quede solamente en una carpeta de investigación. Yo estoy muy seguro que la gente pues sabe que estoy haciendo o intentando hacer lo correcto. El propio alcalde reconoce que el narcomenudeo y robo de vehículos es el principal mal de esta población y los grupos que operan en la zona están inquietos por la presencia de 30 elementos de la Marina que llegaron a apoyar con la seguridad, además de que los elementos municipales cuentan con nuevo armamento y patrullas, por lo que sin duda alguna eso lo pone en la mira de los criminales. Soy el presidente municipal, fui votado. Tal vez no por ellos, pero fui votado, pero no tengo ninguna alianza, ningún compromiso, ningún convenio con ellos. Yo los invito a que nos manejemos con transparencia. Yo no cargo ni un guarura, yo manejo mi propia camioneta, yo llego solo a todos los lugares que voy. No ocupo que nadie me defienda porque yo no le echo mal a nadie. El que anda mal, pues está mal con la sociedad, está mal con las leyes que rigen. Para Milenio Noticias, Jesús Zavala. Luego de que ayer el Senado aprobó las reformas que prohíben la reelección y el nepotismo electoral con modificaciones para que apliquen a partir del 2030, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su postura al decir que la prohibición del nepotismo debería aplicar desde el 2027. Envió un mensaje a quienes en su partido, en Morena, piensen en competir en ese año por un cargo que actualmente tengan familiares. Yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte, pues la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo. Y pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución. A partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027 pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Del Senado pasó a la Cámara de Diputados, donde el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ya dio fecha para que se apruebe esta iniciativa contra el nepotismo. Ya recibieron la minuta. Se declaró a favor de que lo primero sea a partir del 2027. Dijo que en su familia no aplica el nepotismo según su definición. Vamos a darle celeridad para que la semana que entra estemos discutiéndola y aprobándola. Nosotros la vamos a aprobar. Como nos la envíe la Cámara de Diputados, es lo que creo, al menos que dentro de la comisión surgiera algún comentario o modificación, lo vamos a respetar. Yo estoy en favor de la reforma como estaba. El nepotismo se da cuando un superior jerárquico beneficia a una persona que es su familiar. En este caso, mis hermanos, tanto el gobernador de Zacatecas como el senador Saúl son por elección popular. Es decir, la gente decidió y ahí no hay, en el estricto sentido, nepotismo porque tendría que dependerse tanto el gobernador como el senador de una persona que fuera su familiar jerárquico. No existe esa figura jurídica en esa materia. ¿De dónde surgió la modificación para que la reforma no aplique en el 2027? Supuestamente se pretende beneficiar en las elecciones de 2027 a Ruth González, la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien actualmente ella es senadora del Partido Verde. En el Partido Verde se habrían deslindado de esta intención, pero al parecer aún la tienen. Rocío López nos cuenta. Me descarto para la gobernatura de San Luis Potosí. Horas después de que el Senado aprobó la ley contra el nepotismo que entrará en vigor hasta el 2030, iniciaron los deslindes. Mientras Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, negaba su intención de sucederlo en el cargo, Gerardo Fernández Noroña dejó claro que la prórroga fue aprobada para no impedirle ser candidata en las próximas elecciones.
Es evidente, el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí. De hecho, hoy fue aludida la senadora Ruth, del gobernador, y está pues perfilada. Senador, senadora, pues tiene de entrada una condición natural para ser candidato a gobernador de cualquier estado. Después, Ruth González dijo en el Senado que si la ciudadanía le pide ser candidata, lo sería. Haría, aunque no fuera ético, en el 27. Yo creo que es importante mencionar que si la gente lo pide, pues habrá que ver qué sucede, ¿no? Pero no es una salida fácil justificarse en que si la gente quiere... En lugar es que es lo que el pueblo mande. Las pretensiones fueran en ese ejercicio, la senadora Ruth debe de empezar a hacer lo posible para comenzar a marcar una pauta desde la trinchera de ser mujer. Nunca se va a poder quitar ese ejercicio de que es la esposa del señor gobernador. El alcalde de la capital, Enrique Galindo, quien se perfila como posible candidato a la gobernatura en 2027, dijo que la prórroga de la ley antinepotismo afecta a los potosinos, pero no pinta un panorama desalentador. Yo lo que creo es que es muy temprano, faltan más de 2 años para cualquier contienda en San Luis Potosí, todo puede suceder. Yo creo que hay que tomárnosla con calma. Desde San Luis Potosí para Milenio Noticias, Rocío López. Además de la senadora Ruth, ¿quiénes más podrían beneficiarse con que esta reforma no se apruebe para que entre en vigor en 2027, sino hasta 2030? Por parte de Morena, le presento aquí el detalle, se encuentra el senador Félix Salgado Macedonio, el padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. En Zacatecas, la gubernatura que ostenta actualmente David Monreal la buscaría su hermano, el senador Saúl Monreal. Ambos dieron a entender hoy que sí les interesa y que si el pueblo los quiere, pues ellos irán. Sí, por supuesto, aspiro, lo he dicho siempre y lo reitero públicamente. A fin de cuentas, si el pueblo de Zacatecas decide que yo participe, así va a ser. O sea, es una decisión del pueblo de Zacatecas. No, porque no sería lo correcto y tampoco quiero ser hipócrita. En el 27 no, después sí. Yo puedo ser cuando se me antoje, si quiero, porque no hay impedimento legal. La Constitución no me lo prohíbe, ¿no? Pero se ve mal que el papá sustituya a la hija o continúe y viceversa, todas cosas que se ven mal, eso se ve mal. Pero bailar en el Senado se ve bien, ¿no? En Movimiento Ciudadano también podría darse el caso de que un familiar suceda en el cargo a otro. Mariana Rodríguez, la esposa del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, aunque hasta el momento no ha expresado ninguna intención de hacerlo. En el caso del PAN, a menor escala, estaría dándose el caso del senador Enrique Vargas, quien es esposo de la actual alcaldesa de Huixquilucan, de Romina Contreras, y quien, por cierto, ayer fue el único panista que votó a favor de que esta reforma contra el nepotismo electoral se aplique hasta el 2030 y no en el 2027, aunque no lo ha dicho públicamente, de querer regresar a la alcaldía o de imponer algún otro o alguna otra de sus familiares. Ayer, minutos después de la votación en lo particular, subió esta publicación a su cuenta de X que dice: Huixquilucan, vamos con todo. Donde sí hizo caso el Senado a la presidenta en sus iniciativas fue en lo aprobado este día. Primero, se aprobaron las leyes secundarias en materia energética, las cuales fortalecen a Pemex y la declaran junto a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas del Estado. Durante la discusión, senadores del PRI desplegaron una manta en el salón de pleno, donde se mencionó que con ellos, en el poder, el precio de la gasolina era más barata. Más tarde se aprobó en lo general la reforma constitucional de soberanía nacional que fortalece los principios de no intervención y que incluye al terrorismo en el catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La discusión fue de confrontaciones. Uno de estos momentos lo protagonizaron las senadoras de Morena, Lucía Trasviña, y la panista Lili Telles. Como un Estado libre y soberano independiente. Voy a pedir. ¡Cállese, hocicona! Voy a cobrar derechos. ¡Cállese, un momento, senadora. Voy a cobrar derechos de autor. ¡Cállese la boca! Porque cuando me quitaban el sonido, yo compré un sonidito y que ponía en la Cámara de Diputados, pero acá no es el caso. Acá yo creo. Tiene derecho a muchas cosas, pero no a violentar
pero no a violentar. Compañera, no se acerque, compañera Trasviña. Bueno, el que no quiera ver visiones, que no salga de noche. Es demasiada la violencia. Aquí no se viene a gritonear. Aprenda a respetar a la presidencia. Vaya a su escaño a pedir la palabra. Vaya a su escaño a pedir la palabra. Mientras unos se peleaban, pues otros se carcajeaban. Durante esta sesión se le vio a los involucrados en el aplazamiento del nepotismo hasta el 2030 muy juntos, ahí chacoteando. Son los que presentaron la modificación de la reforma. Ahí está Manuel Velasco, el coordinador del Verde. También está Dan Augusto López, coordinador de Morena. También está el priista Alejandro Moreno, líder del partido, que también todo su partido, toda su bancada, los que estuvieron ahí, votaron a favor de aplazarla hasta el 2030. Y el único panista que votó a favor de lo mismo, Enrique Vargas. Incluso les tomaron fotografías a los cuatro ahí juntos, donde se les ve riéndose como muy buenos amigos. En Morena, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, ya anunció el blindaje contra el nepotismo desde este año 2025. En su cuenta de X dijo que, en congruencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, el partido no presentará propuestas de familiares en las elecciones de este año, que habrá en Durango y en Veracruz, elecciones locales. Presentará también ante el Congreso Nacional de Morena una propuesta para que la medida sea aplicable también en el 2027. Cambiarán los estatutos del partido para que así sea, lo que cerraría las puertas a Félix Salgado Macedonio en caso de que quisiera competir por la gubernatura de Guerrero en 2027 y a Saúl Monreal en caso de que quisiera competir, como ya los escuchamos a los dos, por la gubernatura de Zacatecas. Sobre la elección del Poder Judicial, ya hay un primer candidato denunciado por actos anticipados de campaña. Se trata de Luis Espíndola Morales, presidente de la Sala Especializada del Tribunal Electoral. ¿Conoce la ley electoral a la perfección? Y ya la violó. Difundió en sus redes la boleta electoral para la Sala Superior, cargo al que aspira. Lo hizo así, haciendo alusión a su lugar en la boleta. La publicación después la eliminó, pero ahí está el pantallazo. El INE calificó lo hecho como una ironía, pues Espíndola es magistrado electoral y su función es sancionar cosas como estas, actos anticipados de campaña. De momento no recibirá medidas cautelares, pero podría ser investigado para determinar si incurrió o no en algún delito. El magistrado dijo que al respetar la ley, por eso bajó la publicación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que el Tribunal Electoral puede sancionar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por estarse metiendo en las campañas presidenciales del año pasado y declararse a favor de quien hoy ostenta la presidencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum. Los ministros de la segunda sala aprobaron con 3 votos a favor el proyecto de la ministra Lenia Batres, quien quiso autoexcusarse y no votar su propio proyecto, es su propuesta. Su propuesta de sentencia no la quería votar, pues quien preside la CNDH es su amiga, Rosario Piedra. Yo quisiera aquí que se considerara el impedimento que estoy planteando previamente ingresado, se sometiera a votación, dado que su servidora participé en calidad de suplente en el Consejo de la Judicatura Federal en la resolución del recurso de revisión 35-2019 y considero que podría estar impedida tanto en este asunto como el asunto planteado en el punto número 11 de nuestro orden del día. No es legal el impedimento planteado por la ministra Batres Guadarrama y en consecuencia se encuentra en aptitud de emitir su voto en cuanto hace a los resolutivos propuestos. Ministra Batres Guadarrama. A favor del proyecto. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gabinete de seguridad y otros funcionarios partieron este miércoles a Washington para reunirse mañana con el secretario de Estado Marco Rubio. La comitiva está conformada por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, el canciller Juan Ramón de la Fuente, el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero y los secretarios de Marina y Defensa Raimundo Pedro Morales y Ricardo Trevilla respectivamente. El vuelo que los transportó a Washington salió pasadas las 2 de la tarde, aterrizaron cerca de las 6:30 de la tarde tiempo de Washington. Además, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará mañana temprano a Washington para sostener reuniones de trabajo con sus contrapartes estadounidenses. Tendrá un encuentro con Jameson Greer, representante comercial
de Estados Unidos, que hoy, por cierto, fue ratificado en el cargo por el Senado de ese país. El viernes se reunirá por segunda ocasión con el secretario de Comercio, con Howard Lutnick. El objetivo de estos encuentros será continuar el diálogo y las negociaciones comerciales entre ambos países. Parece que la imposición de aranceles no comenzará la próxima semana, sino hasta el 2 de abril, al menos así lo dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el primer encuentro con su gabinete. Su secretario de Comercio expuso que evaluarán los avances de ambos países, de México y de Canadá, el 4 de marzo, tras los primeros 30 días del aplazamiento de los mismos. Aquí el momento. Mr. President, can you clarify the Canada-Mexico tariffs? You had put that 30-day pause. Yeah. You just referred to 25%. 25%. When does it go into effect? April 2nd. April 2nd for Canada-Mexico. Correct. And for everything. Well, we have the fentanyl-related. It's a pause. If they can prove to the president they've done an excellent job, that's what they first do in 30 days. But then the overall is April 2nd. So the big transaction is April 2nd. But the fentanyl-related things, they're working hard on the border. At the end of that 30 days, they have to prove to the president that they've satisfied him to that regard. If they have, they'll give them a pause, or he won't. Ahí el presidente Trump fue cuestionado sobre si seguirán adelante los aranceles pese a los bajos niveles de cruces de migrantes. Donald Trump aseguró que esto no detendría la imposición de los mismos. Consideró que esta caída se debe principalmente al trabajo que Estados Unidos ha hecho desde que él regresó a la Casa Blanca. Pero México no se queda atrás, y muestra de ello, de lo que está haciendo para detener a los migrantes, es lo que pasa allá en Baja California, donde tenemos nuestra Border Patrol. La Guardia Nacional está haciendo esa chamba. Mi compañero Said Betanzos los acompañó en uno de los recorridos en donde fungen haciendo tareas de la patrulla fronteriza. Aquí los detalles. La Guardia Nacional se ha convertido en la patrulla fronteriza mexicana. En esta zona de California, en San Diego, no hay muro fronterizo. Aquí está también en el lado mexicano, en donde termina el muro. Allá arriba los elementos de la Guardia Nacional vigilando, precisamente para disminuir el cruce irregular de migrantes. Milenio los acompañó a uno de sus recorridos diarios en Tijuana, Baja California. Inició en la última colonia, al noreste de la ciudad, donde ya no hay calles ni viviendas. Por décadas, esta fue la ruta ideal de los traficantes para cruzar migrantes a pie a Estados Unidos. Ahora es vigilada a pie tierra. Es en este punto donde la Guardia Nacional no solamente realiza recorridos, ya que no hay muro fronterizo entre México y Estados Unidos, también han instalado un campo base en esta zona del Nido de las Águilas para evitar el cruce irregular de migrantes. El campamento alberga 30 uniformados que cuentan con dormitorios, sanitarios, agua, luz, cocina, comedor y otros servicios para no descuidar ni un segundo la vigilancia. Estas acciones, replicadas en toda la frontera norte, han permitido reducir los cruces irregulares de migrantes. Los operativos se extienden hasta el poblado El Hongo en Tecate, una zona donde también hay traficantes de personas y de drogas. Ahí, la Guardia coloca de manera aleatoria filtros para revisar automóviles y camiones de carga. Sí, están bien, porque pues son unas zonas que sí se necesitan y se requieren la atención. Bien, para la seguridad de uno y todo, no nos quita mucho tiempo. Aquí en Tecate, la Guardia Nacional también instala otro campamento base, a un costado de la autopista Tijuana-Tecate, otra de las rutas más usada por los traficantes, a pesar de que desde hace un par de años, la zona es controlada por integrantes del cártel de Sinaloa. A pesar de la vigilancia en ambos lados de la frontera, los traficantes de personas conocidos como polleros utilizan la tecnología para evadir a las autoridades. Cruzan a migrantes uno por uno, usando drones y llamadas de celular para guiarlos desde el aire. Camisa en la plaza, córrele. Corre, en la plaza, te quito la camisa, en la plaza. Va una camioneta negra atrás, güey. En la plaza te quito la camisa, en la plaza. La gorra también te la quitas a la verga, ¿eh? Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, bienvenida.
Buenas noches, Alejandro. Mucha información alrededor de Donald Trump y la relación bilateral. La verdad es que, a ver, no nos sorprende que nos haya vuelto a patear, digamos, el arancel para adelante. Ya ciertamente tenemos de aquí al 2 de abril. No queda necesariamente claro qué va a pasar, por ejemplo, con los aranceles a mercancías de acero y aluminio. Eso es importante porque pues ahorita la fecha fatal es 12 de marzo. 12, claro, sí. Y luego viene el 2 de abril porque justamente, acuérdate que el 1 de abril se vence el plazo para emitir informes y recomendaciones sobre el TEMEC y la política comercial. Sí. Y el 30 de abril se vence, digamos, el plazo para poder recibir comentarios sobre el impacto fiscal de la política comercial y los subsidios que da Estados Unidos desde su interpretación de los subsidios a otros gobiernos. Entonces, creo que lo que hemos venido viendo es que se debilita el argumento de ahí van los aranceles. Ojo, no podemos dormirnos porque, por supuesto, aranceles en del sector automotriz, por ejemplo, coches nuevos, la amenaza prevalece y sería una cosa terrible. Porque es en abril también, ¿no? Eso también sería en abril y estamos hablando que tendría un impacto en el 10% de las exportaciones de todo lo que exporta México a Estados Unidos porque es el sector automotriz, poquito menos del 10%. Entonces, tenemos 3 fechas y 3 tipos de aranceles, los generales que son poco probables, los de acero y aluminio el 12 de marzo, con poco probable, pero bueno, pues habrá que estar atentos. El 2 de abril, autopartes y coches, y tenemos los 2 informes de 1 y 30 de abril. Ahora, ¿qué tiene que hacer México? Sí. Creo que esa es un poco la pregunta. Pues primero tenemos que seguir identificando qué quiere Donald Trump. Ahorita en el reportaje dabas muy clara la cuenta, bueno, pues la presencia permanente en la frontera. Ahora, creo que va más allá. Tenemos que tomar en cuenta que también puso una política muy clara energética, donde quería traer inversión privada, quería permisos más ágiles, y eso es exactamente lo contrario de lo que hemos venido haciendo aquí. Habrá que ver cómo funciona la Comisión Nacional de Energía una vez que ya entre en vigor, pero lo que sabemos es que no es independiente. 2, inversión. Para que haya inversión necesitamos certeza jurídica y ahorita tenemos el proceso judicial, el proceso electoral del Poder Judicial en ciernes, que pues está muy desaseado alrededor, por decirlo menos, y obviamente el tema de la seguridad carretera, y eso representa retrasos logísticos. Entonces, esos son algunos rubros, digamos, no de seguridad y no de migración. Sin embargo, sí, fentanilo, narcopolítica y acabar con los cárteles son 3 grandes prioridades, digamos, al menos en el discurso de Donald Trump. Pero también hay que recordar que México necesita distinguir entre los frentes externos y los frentes internos. Yo creo que en los frentes internos volvemos un poco a la afectación en la inversión. Acuérdate que el 90% de la inversión es privada en México y casi toda es nacional, no extranjera. Aunque la extranjera directa es importante para mantener la manufactura andando, para incrementar la posición de mayor producción. Que hoy se dieron datos ahí relevantes sobre el año pasado. Sí, totalmente. Y que además se traduce en empleo formal. Esto también es muy importante porque no toda la inversión se traduce en empleo formal. Bueno, entonces hay que distinguir lo interno de lo externo. Al nivel interno tenemos el Plan México, que ha sido un buen catalizador, digamos, de las expectativas del clima de inversión. Sin embargo, pues la desaparición de los entes reguladores, la reforma al Poder Judicial, no. Y tercer punto, creo que este es el más importante de todos, hay que entender que Estados Unidos no puede desafanarse de la proveeduría de México por 2 razones. Primero, porque es un importador neto de productos de tecnología avanzada y Estados Unidos tiene que definir si los va a querer de China, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, o de Asia, o de Norteamérica. Y México tiene ahí un rol muy importante en sectores como la optoelectrónica, la información y las telecomunicaciones, las manufacturas flexibles, esto tiene que ver con automatización, robótica y la aeroespacial. Y el último rubro es porque la innovación para producir componentes estratégicos en la región y disminuir la dependencia de Asia nos lleva a evaluar, digamos, que México no solo es el primer proveedor de todo lo que compra Estados Unidos al mundo, sino que es el segundo mercado que le compra a Estados Unidos, solo después de Canadá. Entonces, esto es súper importante porque no solamente es mantener las cadenas de suministro de aquí para allá, sino también de allá para acá. Claro, totalmente, y eso le conviene, por supuesto, a Estados Unidos. Sí, y aquí vemos el agregado del socio comercial como México, sumando lo que le vende y lo que le compra, es el principal socio comercial por segundo año consecutivo, y vemos cómo México es el segundo país donde Estados Unidos deposita sus exportaciones justamente para consumo del mercado nacional. Y bueno, finalmente la gráfica que nos muestra aquí es que China sigue siendo el principal proveedor de Estados Unidos, pero bueno, sumado es que México queda en primera posición. El principal socio, ¿no? Por este intercambio. Bien, pues veremos qué pasa en estas reuniones de mañana, la evaluación que haga Estados Unidos la próxima, y lo estaremos comentando contigo, Sof. Ahí vamos, una semana a la vez, Alejandro. Porque aparte ahí él nos pone mes a mes, ¿no? Y sigue ahí la incertidumbre. Y nos pone además de cada 15 días, ¿no? Exacto. Gracias, Sof. Gracias a ti. Sofía Ramírez Aguilar.
Un hombre estaba estacionando su camioneta en el municipio de Progreso, donde una mujer estadounidense le gritó. Esto ocurrió ahí en Yucatán. No sabemos qué pasa en Yucatán. Un enfrentamiento se da ahí. Luego se dio otro intercambio por otra persona proveniente de España con una persona de Mérida. Veamos parte de lo que ocurrió en estos dos incidentes en Yucatán. Aquí, mira, tu casa. ¿Ok? Tu casa libre. Aquí está, mira. Call the police. Call the police. Tu casa libre. Police, Está, mira, ven. You're an asshole. Sí, tú eres un asco. Asshole. ¿Ok? Está bien. No me chinguen más. Sí, está bien. Música baja. Y no me chinguen, no me manden a nadie aquí al lado. No me hagan nada en la casa, porque les juro que les disculpo esta puta mierda. Y te quedas sin salva. Otro caso que ha causado indignación en Yucatán es el de un niño. Apenas 7 años, murió la semana pasada debido a los maltratos que recibía de su madre y de la pareja de ella, quienes además maltrataban a otros 3 menores. Ambas mujeres ya fueron vinculadas a proceso. La historia es de Alex Rubalcaba. Aquí, en el cementerio Xoclán de Mérida, descansan los restos de Peloncito, el pequeño que perdió la vida el martes de la semana pasada, presuntamente a consecuencia del maltrato al que era sometido por su madre y su pareja en Canacín, Yucatán. Ese día, policías acudieron a la calle 183G del fraccionamiento Cielo Alto, tras recibir una llamada alertando que el menor había sufrido una crisis asmática. La llamada fue de adentro. Los policías estuvieron rondando, golpearon, no les hicieron caso, rompieron, patearon y hicieron la puerta. Y es cuando uno de los policías entró, no tardó mucho y salió con los ojos llorando. Y entraron los demás. Los agentes encontraron sin vida al niño de 7 años y 10 meses de edad, quien tenía signos de desnutrición y moretones, por lo que la fiscalía abrió una carpeta de investigación de inmediato. El niño estaba en el suelo con muchas moretones. Él murió con los ojos abiertos, en la naricita tenía sangre, su boquita tenía sangre. La madre del menor, Vilma Concepción, de 35 años, y su pareja, Liliana Elizabeth, de 29, fueron detenidas y acusadas de homicidio en razón de parentesco y homicidio calificado, respectivamente. Ambas llegaron al fraccionamiento en octubre del año pasado. Vecinos recuerdan que, un mes después, en noviembre, el menor se escapó de casa. Lo vieron deambulando y Laura, una de ellos, lo llevó a su casa. Los vecinos dicen que veían muy poco al niño y a sus hermanos de 16, 13 y 10 años, pero notaron que estaban descuidados, por lo que llamaron al DIF y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para pedirles que visitaran a la familia, sin que les hicieran caso. Los demás vecinos pues dicen que reportaban, pero no hicieron caso los del DIF. O sea, ya estaba, y hasta que ya se muere ya viene. Este martes, las 2 mujeres fueron vinculadas a proceso y se otorgaron 4 meses para las investigaciones complementarias. Mientras tanto, se quedarán en el penal femenil de Mérida. De ser encontradas culpables, podrían ser condenadas hasta a 40 años de cárcel. Hay dudas en general, realmente hay cuestiones que ellas indican que no son tal cual como sucedieron y que está en la carpeta de investigación. El mayor de los hermanos fue hospitalizado por desnutrición severa y los otros 2 fueron enviados a la casa hogar Otoch para recibir los cuidados que requieren. Con información de Alejandro Rubalcaba, Milenio Noticias. Por contingencia ambiental, mañana no circulan todos los autos con holograma de verificación 2 en la zona metropolitana del Valle de México, tampoco quienes tengan holograma 1 y terminación de placas 1, 0 y par, además de quienes tengan engomado verde y terminación de placas 1 y 2, aunque tengan hologramas de verificación 0 y doble 0, no aplican, pues está doble hoy no circula. Cualquier información en la página oficial de la CAME Megalópolis. A casi 2 semanas de haber sido hospitalizado, el Papa Francisco se está recuperando. De acuerdo con la Santa Sede, presentó hoy una nueva y ligera mejoría. Además, el Vaticano informó que la insuficiencia renal leve que afectó al Papa en días anteriores desapareció y que su inflamación pulmonar evoluciona de manera normal. La Santa Sede dejó en claro que el pronóstico sigue siendo reservado, aunque informó que se dedicó a actividades laborales por la tarde. Milen Ataide, buenas noches.
Alex, muy buena noche. Así es, seguimos en este Parque Aztlán, en donde se llevó a cabo el banderazo del festejo de los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Realmente impresionante. La verdad es que decenas y decenas de personas ingresaron desde las 7 de la noche y realmente ha sido diversión total en este parque, y también, por supuesto, escuchando todo lo que se viene para este festejo, que recordemos, la temporada arranca el próximo 17 de abril en ese partido entre los Diablos Rojos del México, actuales campeones, y los Venados, pero vienen muchas sorpresas, Alex, también desde un álbum coleccionable, ¿no?, de los actuales jugadores, de los antiguos jugadores, y también situaciones interesantes como un canal exclusivo de béisbol, obviamente 24/7, va a estar impresionante por todo lo que nos decía justamente Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Y bueno, por supuesto, el Juego de Estrellas en junio, que sin duda alguna, pues bueno, es la cereza del pastel justamente de este festejo. Se llevará a cabo en el estadio Alfredo Harp Elú. Muchas cosas que destacar, Alex, también porque realmente el crecimiento del béisbol en México ha sido impresionante, y hay que decirlo, gran parte de ese mérito se lo lleva Horacio de la Vega, presidente de la liga. ¿Por qué? Porque desde que llegó realmente pues tomó las riendas del béisbol en México, lo llevó hacia los jóvenes, ¿no?, que los jóvenes acudieran a los parques de béisbol. También centralizó las transmisiones en varios medios, y al final de cuentas todo eso ha hecho que justamente el béisbol en nuestro país tenga ese crecimiento y veamos los parques llenos en la temporada, ¿no? Impresionante, te decía, y seguramente pues tendremos mucho de qué hablar de este tema. Por supuesto, mañana en la edición impresa de Milenio Diario, y por supuesto también en milenio.com/deportes. Alex, yo regreso contigo. El músico, arreglista y productor español Manuel Alejandro recibió el premio Lo Nuestro Visionario por su carrera de 6 décadas en la que ha escrito más de 500 canciones y ha trabajado con artistas de la balada romántica tan icónicos como José José, Rocío Jurado, Julio Iglesias. Enhorabuena. Para mí esto es una gran fiesta, porque desde que pisé en América hace tantos años, esta bella América, yo me di cuenta de que la fortaleza vuestra, de su gente, acababa cuando oían una canción de amor. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.